Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez. Bienvenidos a un nuevo programa de Global Informa. En este nuevo programa, primer bloque, hablaremos de cómo enrumbar el país hacia una reactivación económica. Y este bloque lo presentaremos en dos partes, para lo cual tenemos a tres invitados expertos en el tema. Quien es Jorge Ochoa, expresidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. También Pedro Graus Smith, quien es el director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Y a Walter Crespo, quien es asociado de Global Innovation Consulting y experto en finanzas corporativas. De esta manera tenemos tres invitados especialistas, quienes escucharemos sus recomendaciones y opiniones de cómo reactivar la economía, esto desde el Estado hacia nosotros mismos. Recuerden, lo presentaremos en dos partes. En nuestro segundo bloque hablaremos del tema que hablamos en nuestro último programa, que es cuáles son los principales factores de fracaso de las empresas que recién comienzan a funcionar. Tuvimos como invitado a José Rosales, director corporativo de Yambal. Escuchamos sus recomendaciones y opiniones. Y ahora tenemos como invitada a Carla Olivieri, quien es CEO de Activa Centro de Alto Desempeño, conferencista y consultora en temas de liderazgo y emprendimiento, quien escucharemos sus recomendaciones también bajo otro enfoque y punto de vista, lo cual será mucho más interesante para los empresarios y emprendedores. Finalmente, en nuestro tercer bloque, destinado para el bienestar físico, mental y emocional de las personas, hablaremos del Kundalini Yoga y sus beneficios. Y tenemos como invitada a Marlene Quesada, quien es instructora en Kundalini Yoga. Esperamos que el contenido del programa les sea de utilidad a todos. Agradecemos siempre a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Recomendamos saber su programación. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Bien, como había anunciado en este primer bloque, nuevo programa, hablaremos de cómo enrumbar el país hacia una nueva reactivación económica, para lo cual tenemos como invitado esta vez a Jorge Ochoa, quien es past presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Karel. Muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de absolver todas tus preguntas. Antes de comenzar la entrevista, el equipo de prensa ha elaborado un reportaje periodístico muy interesante. ¿Te parece si lo vemos y luego iniciamos la entrevista? Encantado, perfecto. Tras 22 años de crecimiento consecutivo, el PBI peruano anotó su primer resultado negativo en décadas. La economía peruana cerró el 2020 con una caída del 11.20%, debido al impacto de la pandemia, según afirmó el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Entre los principales sectores más golpeados se encuentra la minería e hidrocarburos, con un menos 13.16%, comercio con menos 15.98%, alojamiento y restaurantes con menos 50.45% y transporte con menos 26.81%. Frente a este desalentador panorama, la pregunta que surge instantáneamente es ¿cómo reactivar la economía? Y es que el peruano es ingenioso y no se deja amedrentar por estas crudas cifras. Y un ejemplo de ello es que se crearon 5 empresas en el año de la pandemia por cada una que dejó de operar en el país, según el INEI. De acuerdo al Boletín sobre la Demografía Empresarial en el Perú, se crearon 235.447 empresas durante el 2020, frente a las 45.467 compañías que dejaron de operar. En su mayoría son unipersonales y dedicadas a la venta minorista. Esta es una reacción a la desaparición de 2.2 millones de puestos de trabajo por la crisis económica. El Estado ha desembolsado 142.272 millones de soles, convirtiéndose en el país con el mayor plan económico frente al COVID-19 en América Latina, para reducir el impacto en la salud de los peruanos, brindar apoyo a los hogares y empresas. Para Francisco Gripa, economista principal del BBVA Research, otra de las formas para inyectar la economía se encuentra en la bajada de la tasa de interés del Banco Central de Reserva, para que se dé un soporte monetario y fiscal al choque de oferta y demanda local de las empresas.
Sin embargo, una de las principales medidas que no se debe perder de vista es en incentivar la producción de consumo nacional, ya que al comprar en negocios locales se alienta la cadena de empleo y la sostenibilidad de la economía. Al comprar productos peruanos, se compara la oferta, se puede acceder a precios justos y muy competitivos. El gobierno debe cumplir un rol facilitador, y un claro ejemplo es el programa Reactiva Perú, administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo, en el que el Estado ha destinado 60.000 millones de soles, equivalentes al 8% del PBI. Su objetivo es facilitar el acceso de las empresas a capital de trabajo para el pago de sus obligaciones de corto plazo con los trabajadores y proveedores, para asegurar la continuidad en las cadenas de pagos, en especial para las pequeñas y medianas empresas. Otra iniciativa para apoyar el consumo nacional y reactivar la economía es la campaña Cómprale al Perú, presentada por el Ministerio de la Producción y la Sociedad Nacional de Industrias en octubre del 2020. Esta iniciativa permanente pretende consolidarse como un medio de interacción con los consumidores peruanos, brindándoles información constante sobre cómo su consumo beneficia directamente en la sostenibilidad de familias de micros y pequeñas empresas. Por último, este proyecto cuenta con el respaldo de reconocidas empresas nacionales como Topitop, Trébol, Bacus, Gloria y Coca-Cola Perú. De esta forma es como el Perú podrá restaurar e impulsar la economía de forma gradual, retomando la senda del crecimiento y desarrollo, produciendo trabajo para más peruanos. Luego de ver el reportaje, Jorge, si estás de acuerdo que la reactivación del país debe de iniciar desde casa, ¿no? Comprando productos y servicios nacionales para alimentar empresas nacionales con trabajadores peruanos. ¿Te parece que ese es el camino? En realidad, para reactivar a la economía nacional, yo creo que hay varios caminos. No solamente es un camino. Lo que nosotros como empresarios debemos tratar de ser lo más productivos y competitivos posible. No solamente se trata de comprarle al Perú por comprarle al Perú. También hay programas, no solamente de iniciativas privadas, sino Perú Compras, donde la idea no solamente es comprar a una o dos o tres empresas, ¿no? Sino la idea es que compremos pues, a una gran mayoría de empresas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que hay varios caminos, no hay solamente una ruta, pero la idea es que todos salgamos adelante de esta situación y en este año del Bicentenario seamos totalmente productivos y competitivos. ¿Qué otras formas, ¿no? ¿De qué otras formas se puede incentivar el consumo de productos nacionales? Bueno, en realidad, si estamos hablando del consumo, ¿no? Pero en realidad, yo creo que hay varios retos y varios caminos que hay que solucionar de antemano, ¿no? Por ejemplo, deberíamos, pues, verificar y tratar de mejorar o hacer una verdadera reforma tributaria, una verdadera reforma laboral. Recuerda que con en estas cifras de pandemia estamos, pues, aumentando. Si antes 3 de cada 4 peruanos vivían en informalidad laboral, probablemente hoy 8 de cada 10 peruanos estamos en la informalidad laboral. En tercer lugar, mejorar el tema del financiamiento, no solamente hablar de Reactiva o de los FAE-MIPE o de los PAES, etcétera, o de los FAES sectoriales, sino definitivamente hay que consolidar este tema de préstamo a los micro y pequeños empresarios. En cuarto lugar, yo creo que es un tema muy importante, liberar de las trabas o barreras burocráticas que afectan la competitividad de las empresas. Y bueno, y en general, redondeando todo esto, el camino es trabajar de una manera segura y de una manera que respete la vida de las empresas y de las personas en estos tiempos de pandemia. Con respecto a estos programas Reactiva Perú, pues es lógicamente para entidades formales. ¿Qué sucede con el sector informal? ¿Hay algún incentivo del Estado para que pasen a ser formales una nueva propuesta? ¿O hay un programa para estos informales que los invite a formalizarse o que quizá les pueda, no sé, dar algún incentivo económico? ¿Qué se está haciendo con el sector informal? El primer camino es que este sector informal se formalice, ¿no? Entonces yo creo que la formalidad o la formalización de las empresas no solamente debe pasar por buscar que sean formales como una sociedad anónima cerrada o como una EIR. Eso no soluciona en absoluto el problema. El problema es que realicen actividades de manera formal. Y yo creo que ese es el reto que
es lo más difícil, ¿no? Porque lo más fácil es trabajar pues en el mundo informal. Ahora, ¿cómo formalizar, no? Hay millones de personas que entregan recibos por honorarios que no se incorporan a la formalidad laboral. ¿Por qué? Porque es complicado, es difícil y es caro y no hay fiscalización, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro gobierno debería verificar o debería ver que pues, mejorar la formalidad no solamente implica crear empresas formales como sociedades formales, ¿no? Sino que desarrollen actividades formales. Y quizá este contexto difícil y desafiante haga que el sector informal busque la formalización, ya que el Estado está, digamos, inyectando dinero para las empresas formales, ¿no? Y tengan, digamos, una almohada, perdón, un colchón que les permita mantenerse en el mercado, ¿no? Y el informal no recibe ese beneficio, pues quizás sea el momento de empezar a formalizarse, ¿no? Sin duda. Yo recuerdo hace muchos años, cuando tenía pues probablemente 20 o 22 años, la alternativa de usar las combis era una alternativa maravillosa frente al colapso de transporte de ese entonces. El problema, como vemos 20 o 30 años después, es que las combis se convirtieron pues en el buque insignia de la informalidad, ¿no? Entonces, lo que en un momento parece una buena solución práctica, flexible, si no se controla o no tiene buenas prácticas, finalmente pues termina siendo pues más informal que la propia informalidad. Y con respecto a los programas del Estado, ¿crees que la participación del sector privado, digamos, en unión con el Estado, deben de generar nuevos programas, buscar formas para que digamos, el sector más golpeado, que es el PYME, el MIPE, ¿no? Se mantenga activo, o es 100% de responsabilidad del Estado? No, o sea, el Estado pone ahí, tiene los fondos, el problema no es el qué, el problema es el cómo, ¿no? Aproximadamente estos 60.000 millones de Reactiva Perú han llegado a unas 500.000 micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero lamentablemente no ha llegado a las empresas que realmente, las microempresas que sí necesitaban y que probablemente se estimaba que iban a durar 15 días, pues ya ha pasado más de un año y bueno, y estos fondos no han llegado ni llegarán quizás a ayudar a la cadena de pagos de este tipo de empresas, ¿no? Claro, ya hablamos de la eficiencia, ¿no? Sin duda, los empresarios tenemos que ser competitivos y productivos, ¿no? O sea, el tema no es que tengamos un regalito. Eso no buscamos los empresarios. Los empresarios buscamos reglas claras para trabajar y el resto lo hacemos nosotros, siempre con optimismo. Eso es muy importante. Y bien, continuando con el primer bloque del programa y hablando del tema que es cómo enrumbar el país hacia una reactivación económica, tenemos como invitado a Pedro Graus Smith, economista y director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Gracias, Pedro, por tu participación. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, más bien. Gracias a ti, Pedro, por tu espacio, como concedes. Pedro, luego de ver el reportaje, hacerte dos preguntas. Primero, si estás de acuerdo que reactivar la economía del país debe ser desde casa, o sea, produciendo productos y servicios peruanos para que los peruanos compramos productos nacionales. ¿Y qué otros métodos, ¿no?, de reactivación consideras tú que podría implementar el Estado peruano? A ver, sí, es fundamental dinamizar a la industria nacional y la generación de productos peruanos, pero esta dinamización tiene que considerar industrias competitivas. Hacia donde debemos de orientarnos es hacia productos cada vez más competitivos que los podamos vender en el mercado interno, y hay también ahí un concepto de cómprale a los peruanos, pero también poderlo vender en el mercado internacional. El Perú es una economía relativamente pequeña, somos 0.25% de la economía mundial, y casi todos los países exitosos en el mundo, y más aún los pequeños, han crecido en función del mercado internacional, lo cual no significa para nada descuidar su mercado interno. Del reportaje claramente se puede observar
que la recesión ha sido producto de la pandemia, pero no solo de la pandemia, sino además de la forma como se enfrentó la pandemia. El cierre de la economía, sobre todo el segundo trimestre del año pasado, fue excesivo. Fue un cierre, yo diría, innecesario en lugar de generar los protocolos. Por ejemplo, minería no tenía por qué cerrarse, pesca se cerró un tiempo, tampoco tenía por qué cerrarse. Y de esa manera la caída del Producto Bruto Interno hubiera sido mejor. Pensando hacia adelante, ¿qué hay que hacer? Primero, reconocer que son 20 años de crecimiento, pero ojo, los últimos 5 antes del 2020 ya no crecíamos por encima del promedio mundial, mientras que los 15 anteriores crecíamos por encima del promedio mundial, más competitivos que el resto del mundo en promedio. Y esto es importante porque esto tiene que ver sobre todo con incentivar la inversión privada de todos los tamaños, nacional e internacional. Y eso es clima de inversiones y es el mantenimiento de un modelo que ha sido exitoso. Más que fallas del mercado, deberíamos hablar de fallas del Estado. Lo que no ha funcionado, lamentablemente, en los últimos 20 años es un tema de institucionalidad que tiene que ver con el rol del Estado dentro de una economía de mercado. Recursos han habido y no han sido correctamente invertidos, sobre todo en algunos gobiernos regionales donde los recursos están, algunos han regresado y no se invirtió en educación y salud en la medida que se pudo haber invertido en esos sectores, al igual que en infraestructura. Entonces, ¿qué hay que hacer hacia adelante? En el corto plazo es importante que el Estado, como también se menciona, lleve adelante políticas fiscales y monetarias. Pero la inversión pública, estamos hablando de un cuarto de la privada, y mantenga este clima de inversión para largo plazo. Este año la economía se va a recuperar solo por efecto rebote, aunque en una campaña electoral tenemos dos enfoques totalmente distintos y podemos observar lo que está ocurriendo con la bolsa que ha caído más de 10%, con el tipo de cambio que ha subido, con el riesgo país que se ha incrementado. ¿Y esto por qué? Porque es un enfoque que no precisamente contribuye con el mercado y que le da al Estado un rol que desde mi punto de vista en el Perú y en el mundo ha fracasado. Entonces, eso es importante, porque primero el clima, en el corto plazo políticas de empleo, se menciona también la caída de empleo de más de 2 millones de trabajadores, el empleo formal se ha visto muy castigado y es necesario generar todos estos esquemas de empleo temporal, eso es fundamental. Pero de ahí dar el clima para que las inversiones se mantengan y yo estoy seguro que el Perú tiene cómo recuperarse y buscar consensos. Como sociedad no podemos generar extremos. Esto que parece teoría, si no encontramos consensos, si tenemos enfrentamientos y visiones políticas totalmente alejadas la una de la otra, va a ser difícil que se genere el clima adecuado, ¿no? Y continuando con el programa, tenemos como invitado especial a Walter Crespo, quien es asociado justamente de la empresa que auspicia el programa, es asociado de Global Consulting, él es experto en finanzas corporativas y personales. Bienvenido, Walter, al programa y muchas gracias por tu participación. Hola, ¿cómo estás, Karel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a ustedes. Y muy bien, presto para conversar un poco del tema de coyuntura, para ver cómo podemos aportar. Bien, Walter, luego de ver el reportaje, pues te hago la misma pregunta que le he hecho a nuestros invitados, cuales estamos escuchando sus opiniones, y en este caso una opinión de un experto como tú, finanzas corporativas. ¿Consideras que la reactivación del Perú debe comenzar desde casa? Esto quiere decir que las empresas produzcan, ¿no?, productos y servicios para el consumo nacional y que los peruanos compremos productos nacionales. Sí, claro. Mira, primero pienso que, como bien sabemos, esta crisis no solamente afectó al país o a la región Latinoamérica, ¿no?, sino que es una crisis que viene ya englobalizada. Ya sabemos también que hemos visto cifras que en el mundo ha caído la producción PBI mundial alrededor del 5%, 5.2% aproximadamente. Esto, en efecto cascada, por supuesto que ha pasado a nuestra región, a nuestro país, ¿no? Ello también nos ha permitido ver que en medio de esta crisis sanitaria, en medio del COVID, hemos podido darnos cuenta cuál es no solamente la pobreza que tenemos en infraestructura, sino que también, por ejemplo, en el aspecto de salud, en el aspecto educacional, en el aspecto tecnológico, ¿no? Hemos visto de cerca cómo todos esos atrasos que llevamos como país nos ha pasado la factura drásticamente.
Después ya yendo a lo micro, a lo particular, específicamente a lo familiar, para empezar, hemos visto cómo también las familias han sufrido esta catástrofe económica, social, sanitaria, ¿no? En medio del dolor de este COVID. Entonces, aquí sí hay que tomar medidas bastante drásticas en el sentido de que no es sencillo reactivar la economía nacional si no pensamos primero en cómo vamos a hacer para sacar adelante la economía de las familias, la economía de las personas, ¿no? Entonces, esto apunta que, como ustedes dicen, es consumir lo nuestro, ¿no? Primero consumir lo nuestro, un poco para alentar la producción nacional, ¿no? Para alentar la industria nacional, para alentar esos negocios, esos emprendimientos que se han venido dando, más de 235.000 negocios que se han dado desde el año pasado, ¿no? Casi 3 veces más de las empresas que han cerrado. O sea, sí, claro, si comparamos con ese 1.100.000 puestos de empleo que se han dejado de tener o de dar a las personas en general y solo en Lima, vemos que es una proporcionalidad bastante baja. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar desde la sociedad y luego escalando ya hacia los demás niveles? Siempre tengo la idea que los problemas se empiezan a solucionar desde la casa, la sociedad, el gobierno local, regional y luego al gobierno central, ¿no? Como para ir viendo cuál es nuestra madurez de reacción como ciudadanos y capacidad de organización. Entonces, si pensamos cómo podemos hacer para que las familias, ¿no? Para que las familias empiecen a reactivar, una buena iniciativa ya lo han venido haciendo, y es a propósito de esta situación terrible que estamos viviendo, como una respuesta de subsistencia, diría yo, de lo que son formar negocios, ¿no? Lo que son formar negocios, emprendimientos, a la par de lo que está requiriendo el mercado, como son, por ejemplo, los productos sanitarios, los productos de desinfección, los productos alimenticios, lo que son servicios de educación, lo que es capacitación online. Entonces, todo eso ha sido la necesidad recurrente en este momento, ¿no? Que muchos emprendedores han visto como una buena oportunidad de negocio y han podido potenciar, ¿no? Pero la gran pregunta acá es, ¿qué tan preparados estamos nosotros como emprendedores para poder hacer frente a toda esta problemática? Si ya sabemos que de por sí las microempresas, que generalmente son familiares, y como muchos sabemos, el país está dado por una economía informal, ¿no? Casi el 80% de la población económicamente activa en el país es informal. Entonces, una de las limitaciones que tienen estas microempresas es precisamente la productividad, la tecnología, ¿no? El acceso al financiamiento. Entonces, ¿cómo sorteamos estos problemas para poder mejorar, para poder revertir estos puntos débiles que tienen los negocios de por sí frente a esta situación que estamos sufriendo? Y si tú le sumas, ¿no? Y si tú le sumas al escenario político en que estamos ahora, en un escenario bastante complejo, entonces, la problemática se vuelve mayor, ¿no? Y bien, continuando con el programa, en este segundo bloque está destinado para los emprendedores, empresarios, en el cual traemos a un invitado referente y experto, bloque que viene auspiciado por Global Innovation Consulting, que es una empresa que ofrece un sistema único en el mercado denominado Quantum Business, mediante el cual se brinda toda clase de información que las firmas reconocidas y sistemas modernos no logran descifrar. Con esta innovación se logran obtener diagnósticos acertados, se realizan implementaciones técnicas con gran efectividad y brinda soluciones ante cualquier desafío organizacional. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores, brindar información precisa para solucionar cualquier crisis organizacional y trabajar con cada área de la organización. Contáctelos a través de su página web, correo y redes que aparecen en pantalla. Bien, para esta ocasión hablaremos de cuáles son los principales factores de fracaso de las empresas que recién comienzan. Para esto tenemos como invitada nada más y nada menos que a Carla Oliveira, quien es fundadora de Áctica, Centro de Alto Desempeño, y autora de 3 libros: Yo fuera de la caja, Mujeres fuera de la caja y Mi hijo es hiperactivo. ¿Y el tuyo? Bienvenida,
Carla, muchas gracias por tu participación en el programa. Gracias, Karel, por la invitación. Un gusto estar contigo y tus seguidores. Gracias. El equipo de producción, como hacemos habitualmente, ha elaborado un reportaje periodístico del tema que vamos a tratar. ¿Te parece si lo vemos y comenzamos la entrevista? Sí, claro. ¿Qué tienen en común Montalvo Spa, el Grupo Torbisco y Helados Ártica? Pues son empresas peruanas de diferentes rubros que surgieron desde cero y ahora son grandes referentes para nuevos emprendedores. Sin embargo, estas historias de éxito no se consolidaron de la noche a la mañana. En el camino, muchos emprendedores se encuentran con obstáculos y a menudo cometen errores que pueden costarles su negocio. El 80% de las empresas fracasan antes de los 5 primeros años y el 90% no llega a los 10 años según Money Crashers. ¿A qué se debe estas estadísticas? Y lo más importante, ¿cómo evitar este escenario? Es fundamental saber interpretar las señales, adaptarse al mercado, a las necesidades del público objetivo y tener en cuenta las razones por las que suele decaer un nuevo negocio. A continuación, una lista con los 5 principales factores que producen el fracaso de las empresas que recién comienzan. Empezar por la razón equivocada. Emprender un negocio solo porque se desea aumentar las ganancias no es suficiente. Se necesita pasión, planificación para describir la necesidad de tu público objetivo y estar dispuesto a asumir retos. No contar con el capital necesario. Durante los primeros años de la existencia de una empresa, la meta principal es alcanzar la estabilidad financiera. Según la Administración de Pequeñas Empresas, los costos de inicio oscilan entre $2.000 y $5.000. Algunas opciones para conseguir el capital inicial son usar tarjetas de crédito con bajas tasas de interés, recurrir al financiamiento colectivo o crowdfunding, en el cual puedes recaudar dinero en línea mediante donaciones. Por otro lado, otro factor que conlleva al fracaso empresarial es la falta de experiencia en el sector. Por esto es primordial realizar una investigación de mercado para definir si tu proyecto es realmente demandado por el público y conocer tu competencia. Asimismo, no tener una estrategia de marketing puede ser un error fatal. Actualmente, el mundo digital ofrece herramientas como las redes sociales, que sirven para publicitar tu producto o servicio a gran escala. Y por último, se encuentra la falta de distinción. Toda empresa necesita una proposición de valor, la cual es tu diferenciación respecto a la competencia. Por eso, se debe describir las cualidades, características del producto o servicio que diferencian tu negocio y supone un valor añadido para el público objetivo. Ahora, ya conoces algunas herramientas para evitar caer en los principales factores que producen el fracaso al iniciar una empresa. Bien, Carla. Escuchando la nota, pues la pregunta es, ¿cuáles tú consideras que sean los principales factores de fracaso al momento de emprender un negocio, ¿no? O el negocio esté comenzando a funcionar? ¿Por qué crees que puedan fracasar? Me parece bien interesante el reportaje que han pasado, pero quiero añadir unas cosas más bien enfocadas en qué te pueden acercar a ser exitoso en la etapa inicial de tu negocio, o cómo elegir el negocio ideal. Y ahí plantearte una contradicción a algo que salió en el video. Primero que nada, a todas las personas que están pensando en emprender, felicitaciones, porque emprender no es nada fácil y la etapa más difícil es la inicial, porque es la etapa en la que uno se enfrenta a muchísimos miedos, incertidumbres, porque obviamente no sabes cómo te va a ir y hay muchos riesgos de por medio, ¿no? Y decisiones. No sabes si tu idea va a funcionar, si va a pegar o no. Pero los que siguen avanzando a pesar de los miedos ya tienen un punto a favor, que están haciendo que los miedos no paralicen la acción, sino están mirando hacia adelante y están continuando a pesar del miedo, haciéndolo con miedo, ¿no? Como bien dicen. Y en la etapa inicial, yo creo que es una etapa bien importante porque es la etapa en donde uno se divierte tratando de crear la idea de negocio, pero también es bien compleja este periodo. Y lo primero que hay que hacer es hacerse muchísimas preguntas. El primer paso es preguntarte y preguntarte y preguntarte 1000 cosas. Y la principal pregunta que uno debe hacer es, ¿qué problema quiero resolver con mi negocio?
Y eso tiene que tratar de aclarar un poco tu mente, porque un negocio, para que sea negocio, tiene que resolverle algo a algún público. Entonces, ¿cuál es el problema que tú quieres resolver? Pero otra pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿para qué quiero emprender? Y ahí es donde quiero plantearte la contradicción al reportaje, porque en esa pregunta tú puedes tener una respuesta que es, quiero emprender porque me quedé sin trabajo y necesito generar ingresos de inmediato, que es el caso de muchas personas, y en ese caso sí necesitas un negocio donde la pasión no importa. Ahí lo único que necesitas es algo, una idea que tú puedes ejecutar de inmediato, que requiera pocos recursos económicos y de esfuerzo para implementarla ya y te genere retorno, o sea, ingresos, a lo más rápido posible. Y no importa si ese negocio lo vas a tener de largo, mediano plazo, no importa porque necesitas la plata ahora. Y ese puede ser un punto, o sea, una necesidad que necesitan cubrir los emprendedores. Pero existe la otra respuesta. Es, ¿para qué quiero emprender? Porque quiero desarrollar algo que me apasiona, porque quiero libertad, manejar mis tiempos, quiero ser independiente, etc. Si esa es la respuesta, ahí sí tienes que meterle mucho cerebro, mucho tiempo en definir el negocio. Sobre todo, lo que dije anteriormente, cuál es el problema que quieres resolver. Y luego es, ¿de qué tamaño es ese problema que quiero resolver? En otras palabras, ¿cuántos usuarios creo yo que voy a poder atender para ver si va a ser negocio o no? ¿Son usuarios de tu cuadra o usuarios de tu ciudad? ¿Son usuarios de un distrito? ¿Son usuarios de un país? ¿O usuarios a nivel global? ¿No? Exacto. Y acá hay que ser bien... o sea, acá tiene que hacerte la pregunta y responderla, no pensando necesariamente en lo que yo quiero proponerle a mi usuario, sino en base a ese problema, ¿qué puedo hacer yo por ti, usuario, para resolverte ese problema? Ponerme en sus zapatos. Y para ello es bien importante preguntarle a los mismos usuarios, esta es la idea que tengo, ¿cómo la ves? Y entre los usuarios no necesitas ni siquiera invertir en una investigación de mercado si es que no puedes pagarla porque son caras, con tu red de contactos. Todo el mundo tiene cuentas en redes sociales y entre tus amigos que son más o menos de la edad o del perfil de los usuarios a los que vas a atender, pregúntales. Y ahí vas a empezar a construir y a conseguir soluciones, salidas, ver cosas que a veces uno no ve y sobre todo aclarar las dudas de si tu idea va a funcionar o no. De ahí creo que lo importante, el siguiente paso es ver qué hay en el mercado, ¿no? Que si es que ya existe una propuesta similar a la tuya en el mercado, pero no para que te asustes, porque mucha gente dice, ya existe esta empresa gigantesca, imposible que yo me meta a competir con ellas. No es para que te asustes, es simplemente para que sepas lo que hay y veas dónde está ese espacio en donde tú puedes brillar con algo que te hace a ti diferente, especial y puedas satisfacer un nicho que de repente la empresa gigantesca no la puede hacer. Entonces, claro, ahí te ayuda a enfocarte un poquito mejor. Esa parte es bien importante porque una tendencia que hay entre los emprendedores al inicio, cuando estás escribiendo en papel tu idea, es que le quieres meter todo. Yo puedo hacer esto. Y es como, hace poco he hecho un video sobre eso, es como cuando te tomas un café aguado, es asqueroso, es intomable. Pero un café en una taza con la buena proporción de café, azúcar y agua es perfecta. El emprendedor tiene que conseguir foco. ¿Cuál es esa cosa en la que yo puedo ser especial, ser único, hacerme conocido en esa cosa? Y cuando ya consolidas tu negocio, ahí ya le metes más azúcar, más agua, más café, más lo que sea. Pero al inicio hay que concentrarte en tu esencia. Y ese es uno de los principales errores que tienen los emprendedores cuando recién inician un negocio, en querer meterle todo. Y qué bueno que hayas aclarado esto, ¿no? De que existen dos maneras de emprender. Primero, por la urgencia, ¿no? Por tener liquidez inmediata, ¿no? Por el contexto, ¿no? En que necesitas caja inmediata para poder pagar tus responsabilidades y obligaciones. Y la otra, que es mucho más compleja, que es hacer una estrategia, testear con amigos, buscar la forma creativa
¿no? De poder probar tu producto que responda una necesidad. Hay un tema bien interesante que también salió en el video que pasaron sobre una de las razones por las que fracasan las empresas nuevas es porque no tienen experiencia en el sector. Y muchos emprendedores se asustan y abandonan la idea de emprender porque dicen, yo no conozco este sector, o yo no tengo los conocimientos, no tengo los estudios. Yo no estudié, nunca Sí, estudié. exacto. Yo no soy bueno en finanzas, en números, qué sé yo, y ¡pum!, abortan la decisión de emprender. Y no, que no sea un espanto. Lo que te moviliza tiene que ser las ganas de emprender y tener esta idea que te emocione. Y si la tienes, pues diseña una plataforma de soporte o una plataforma para cubrir esas brechas. Uno, no necesitas un título universitario para cubrir una brecha porque te vas a demorar la vida, si es que no lo tienes. Pero sí, de repente hay un montón de webinars, cursitos cortos que te puedes meter, libros que leer, o si no, de tus amigos, ¿cuáles son los amigos que conocen eso que tú necesitas? ¿Cuál es el capo en números o el capo en marketing que te puede ayudar? Y pídeles que te ayuden para hacerles consultas, para hacerles preguntas. O de repente para que lo tengas como socio, también puede ser. Y no solamente pienses en estudios como tu capacidad para poder desenvolverte como emprendedor. Piensa en todas las experiencias. Si es que tú has sido vendedor, si es que has sido comerciante, si es que has sido un ambulante, pucha, la experiencia que adquieres ahí de cómo se vende, cómo se inicia una conversación, cómo se cobra, etcétera, etcétera, es inmensa y a veces uno no la valora y no la ve. Y al escucharte, pues entiendo que uno no debe de encasillarse en que si estudió o no estudió, sino basarse en sus experiencias, ¿no? En sus trabajos anteriores como para poder emprender, ¿no? Me parece que esto es algo como que más de actitud, ¿no? El emprendedor necesita una actitud para poder, digamos, sortear todo lo que significa, ¿no? Crear un negocio, ¿no? Sí. Responder a una necesidad. Exacto, lo que acabas de dar en la clave de todo dilema del emprendedor, la actitud. Inclusive, tú puedes tener personas que tienen todos los cartones y títulos en el mundo, mucha experiencia, son chamberazos, súper trabajadores y qué sé yo, pero no se atreven a emprender. No, se mueren de miedo de emprender. ¿Por qué? Porque si tu cabeza no acompaña tu capacidad, tu talento y tus ganas, está frito. No lo vas a hacer porque emprender es difícil, como todo en la vida. Y no me refiero solo a emprender negocios, a emprender un matrimonio, a emprender el viaje de tener hijos. Tomar una decisión importante necesita acompañamiento de acá. Y la actitud del emprendedor, el mindset, la mentalidad emprendedora, hay que ejercitarla todos los días. Quiero empezar un negocio, pero no soy bueno en esto, no tengo la plata, no tengo el estudio, ya me fue mal en otro negocio. Todo lo negativo empieza a salir adelante, ¿no? Se resalta. Depende de nosotros bajarle volumen a eso y subirle volumen a lo positivo, pero para hacerlo primero hay que hacerlo visible. Yo tengo un cuadernito y recomiendo a todo el mundo que tengan un cuaderno especial tipo diario en donde escribe todos los días por una semana, oblígate a escribir 2 cosas positivas de ti. Oblígate, todos los días, 2 cosas, de lo que sea. Y después hazlo como, ya no todos los días de la semana, sino habitualmente cuando descubres algo positivo, lo vuelves a registrar, un inventario de fortalezas. Pero también escribe tus logros. Qué bien, cerré mi campaña de ventas, resolví un conflicto con mi pareja, ayudé a alguien. Escribe todos los logros en ese librito, porque cuando estás con los miedos y las dudas, tienes que abrirlo y mirarlo. Esto yo lo aprendí a través del deporte. Yo compito en natación y siempre he tenido facilidad para el deporte porque he competido toda mi vida. He sido, súper disciplinada y mis entrenamientos los hago al pie de la letra y hago todo lo que me dice el entrenador. Pero por muchos años me costó entender por qué no me resultaba fácil agarrar medallas. Porque tenía los tiempos en mis entrenamientos y mi entrenador me decía, pucha, pero si tú eras fija para agarrar podio. Hasta que cambié de entrenador hace unos años y me dijo, tu problema, Carla, es que por más capacidad y talento que tengas y entrenamientos que hagas y disciplina, etcétera, tu cabeza no te está acompañando.
porque tu cabeza se está comparando con los demás y te sientes como una hormiga, te estás enfocando en que la otra es más capa por esto, y yo no pateo tan bien, y yo no esto. Tienes que aprender a conectarte con tus fortalezas. Y pucha, me cambió la vida. Todavía sigo en la lucha, ¿no? Pero lo uso en todo, como en el deporte. Hay que conectarse con las fortalezas y los logros. ¿Qué pasa si yo quiero emprender y soy todo negativo y digo, no, la crisis política, la económica, la sanitaria? ¿Qué pasa, no? Con esas personas que quieren emprender, pero tienen eso que les pesa, que es como si tuvieran un pañuelo en los ojos, que no les permite ver las oportunidades. ¿Cómo entrenarse? ¿Cómo hacer esa transformación? Sí. Muy buen punto, y esos dilemas le pasan a los positivos y a los no positivos, a los negativos. Todas las personas pasan por ese dilema de, pucha, que la crisis, que no tengo plata, todo, hasta la persona más positiva y fuerte que tú te puedes imaginar. Lo interesante es que lo que diferencia al emprendedor de una persona que no va a lograrlo es que el emprendedor entiende diferente el éxito y el fracaso. Para el emprendedor, fracasar no es que te vaya mal en un negocio. Fracasar es no intentar. El emprendedor es la persona que toma la decisión de tirarse a la piscina. El emprendedor se tira al agua de frente, porque cuando te tiras al agua no te queda otra más que nadar hacia adelante. Bien, ha sido Carla Olivieri, fundadora de Ética, Centro de Alto Desempeño, autora de 3 libros. Muchas gracias, Carla, por tu participación y por compartir tu información y tu experiencia. Esperamos tenerte nuevamente en el programa y con otro tema para conversar. Gracias, Karel. Lindo conversar contigo y sí, espero con ilusión que nos juntemos otra vez para seguir hablando y fomentando el emprendimiento. Así es. Muchas gracias, Carlos. Bien, terminando el programa, en este tercer bloque está destinado, como siempre, al bienestar emocional, mental y físico de las personas. Hablaremos del Kundalini Yoga, recordándoles que este programa viene auspiciado por Global Holistic Training, quien es a que trae a nuestra invitada. Global Holistic Training es una empresa que brinda el más diverso y completo portafolio de servicios para el bienestar emocional, mental, físico, espiritual de las personas de cualquier edad, de cualquier espacio geográfico. Cuenta con expertos terapistas nacionales e internacionales, ofreciendo desde los servicios terapéuticos más convencionales hasta los más alternativos, todo por videoconferencia y de manera digitalizada. Contáctelos a través de sus redes que aparecen en pantalla. Pues ahora hablaremos del Kundalini Yoga. Nuestra invitada es Mantrahar Simran Kaur, quien es Marlene Quesada, instructora de Kundalini Yoga. Bienvenida, Marlene, y gracias por tu participación en el programa. Gracias a ustedes por invitarme, encantada. Una curiosidad, el nombre Mantrahar Simran Kaur, como para saber un poquito más, ir conociendo del Kundalini Yoga, ¿es un seudónimo, es un nombre, tiene algún significado? ¿Todos usan ese nombre? ¿Todos los instructores de Kundalini Yoga utilizan ese nombre? No, es mi nombre espiritual y es el nombre que está designado para cada instructor de yoga según su fecha de nacimiento, en base a eso. Y este nombre como que es tu identidad celestial, es como que tu fuerza guía, el significado de tu camino en esta vida, ¿no? Ese es el significado de cada nombre espiritual, como que la misión de vida de cada persona, de cada instructor de Kundalini en este caso. O sea, no es un nombre que me guste, que yo lo haya cogido, sino que tiene un significado profundo, por lo que escucho. Claro. ¿Tiene alguna interpretación? ¿Significa algo? ¿Mantrahar Simran Kaur? Sí, mantra es la vibración del sonido sanador. Har es el nombre de Dios en la esencia, en la creatividad, ¿no? Y Kaur significa princesa. Entonces es como remembrar el nombre de Dios a través de la vibración del sonido. Como que cada palabra que yo emita, que sea un mantra o algo de elevación para la persona que lo escucha. Así podría significarlo. Correcto. Entonces ya con eso ya sabemos, cuando conozcamos a un instructor y tiene un nombre similar, tiene un significado profundo, ¿no? Que no es un seudónimo por superficial. Quería también preguntar, ya yendo al tema del Kundalini Yoga, ¿qué es el Kundalini Yoga? ¿Qué significa
Kundalini y cuál es la diferencia de este yoga con respecto a los demás tipos de yoga que existen. Kundalini Yoga es una ciencia milenaria, realmente es un arte y una tecnología que nos ayuda a relacionarnos con nuestra creatividad, con nuestro poder interno, con lo que verdaderamente somos. Kundalini es la energía vital que todos tenemos, pero que yace dormida y que tenemos que despertarla. Y despertarla es simplemente abrir la conciencia y entender qué es lo que estamos haciendo en esta vida y seguir a través de nuestra misión de vida, para qué estamos acá y avanzar con ese propósito, sin miedo, con fortaleza, con gracia, con fe y dentro de una conciencia sumamente expandida, ¿no? Dentro de esta realidad, siendo conscientes, siendo compasivos con nosotros mismos y con los demás. Para eso te ayuda el Kundalini Yoga. Y la diferencia con otros tipos de yoga es que el Kundalini es un yoga sumamente meditativo. No es tan solo un yoga físico de movimientos, de posturas, sino todo te lleva a la meditación. Es sumamente meditativo. Cada movimiento que uno hace, cada respiración que uno hace, te abre ese espacio a la meditación. Te abre los canales, los chakras, para que puedas llegar hacia tu conciencia más elevada. Correcto. Entonces, el Kundalini Yoga está más enfocado a la respiración, a la meditación, no tanto al movimiento físico. Sí, completamente meditativo. Correcto. Y Kundalini, había mencionado que es exactamente qué es el Kundalini. La energía Kundalini. La que energía tenemos Kundalini, todos, ¿no? Claro, que todos, y que ya se dormida en nosotros. ¿Y por qué se encuentra dormida? ¿Por qué la tenemos así en ese estado? Porque aquí venimos a esta vida para aprender, para evolucionar. Entonces, claro, esa energía la tenemos que despertar, así como cuando tú vas al gimnasio y quieres fortalecer algún músculo, no es que esté dormido, pero no está trabajado, no está firme, entonces para despertarlos tienes que hacer algunos movimientos, igual con esta energía para despertarla y para expandir la conciencia. Esta energía justamente está ahí para ayudar, para que cuando sea despertada podamos entender todo el infinito, todo el potencial que tenemos nosotros dentro, toda la capacidad que tenemos dentro y salgamos de patrones de miedo, de programas de ansiedad, de tristeza. Justamente cuando tú despiertas esa energía, te vuelves una persona muy segura, muy tranquila, muy compasiva, y que puedes avanzar en la vida y entender el momento, como esos momentos, o sea, tú fluyes en la vida y buscas a través de tu propia creatividad salir de cualquier desafío, de cualquier reto. Realmente la energía Kundalini te hace una persona fuerte y difícilmente manipulable, ¿no? Porque tú sabes bien quién eres, sabes bien cuál es tu esencia, entonces en base a eso sigues avanzando por la vida. Esa es la energía la energía Kundalini es la que te hace expandirte y sentirte que eres una persona infinita. Justamente quería preguntarte esto, Marlene, ahora que estamos en un clima o en una coyuntura de incertidumbre, ¿no?, de mucho temor por la crisis sanitaria, política, económica, no solo en Perú, sino a nivel mundial, ¿crees que esta herramienta de yoga podría aliviarte, ¿no?, esa sensación de estrés, de ansiedad, de depresión, ocasionadas por esta realidad? ¿Crees que cualquier persona podría tomar esta práctica para aliviar esas sensaciones que origina el contexto actual? ¿Es una buena opción? Sí, claro, por supuesto, porque también te ayuda para inmunológicamente estar fuerte. ¿Cómo se fortalece? Sí, porque a través de las diferentes herramientas que tiene Kundalini Yoga, que son el canto de mantras, las respiraciones, las posturas, los mudras, que son los gestos con las manos, ayuda para activar cada parte de tu cuerpo como si fuese
como si fuese un movimiento de acupuntura, por ejemplo, con el movimiento de las manos, con el canto de mantras, y todo eso en conjunto, todas esas herramientas en conjunto ayudan para que tu cuerpo esté fuerte y esté sano, y tu mente también esté bien fuerte y bien dirigida. Entonces, cuerpo, mente y espíritu, los tres se alinean, se fortalecen, y tú sales de esos patrones de miedo, o sea, y no te importa, puede estar pasando muchas cosas afuera, pero tú te sientes tan fuerte, tu cuerpo también inmunológicamente fuerte, tu espíritu fuerte y seguro, y fácilmente nadie te va a manipular, porque sabes bien quién eres, y todos lo pueden practicar. En todas las edades pueden practicar niños, pueden practicar adolescentes, pueden practicar personas de la tercera edad, y a cada uno hay ejercicios que son indicados según su capacidad física. Sí, por ejemplo, una ama de casa, una persona que está emprendiendo un negocio o que está trabajando en situaciones estresantes porque no sabe si va a cerrar su empresa o no. Al practicar esto, por lo que entiendo, va a, digamos, aliviar esas sensaciones de angustia y de ansiedad. ¿Cómo se practica y qué tiempo empiezo a ver resultados que impacten en mi día a día? Sí. ¿Al año, a los 2 años, a los 3 meses, a la semana? ¿Con qué frecuencia? ¿3 veces a la semana, una vez a la semana? ¿Y en qué tiempo empiezo a ver los resultados? ¿Cómo se manifiestan esos resultados? Realmente el resultado es inmediato. Cuando tú entras a una clase de Kundalini Yoga, entras en un estado, y al salir de la clase ya sientes en todo tu cuerpo y en todo tu ser los efectos y los beneficios de la práctica. No es que tienes que esperar una semana, 2, 3 años, no, es realmente inmediato. Y mientras más disciplina y más constancia tengas, ves cómo todos estos beneficios se van acumulando en tu cuerpo. Y cada día sientes más tranquilidad y más paz, y ya no tienes que buscar la paz y la tranquilidad, sino ya está en ti. Y todos lo pueden practicar, y en cualquier momento pueden hacerlo en la madrugada, en la tarde o en la noche, porque también no es que tienes que sentarte específicamente para una clase. Aprendes tanto a manejar las herramientas y tus emociones. Entonces, por ejemplo, dices, ya ahorita estoy muy ansiosa, ¿cómo combato esta ansiedad? Perfecto. Entonces, Bien. tienes ejercicios de respiración, pranayamas, que los llamamos pranayamas maravillosos, que te ayudan a tranquilizar tu cuerpo y tu mente. Tú controlas tu cuerpo, tú controlas tu mente a través del pranayama. Y ese es el entendimiento que te da Kundalini Yoga, que tú puedes tener el control de todo en ti y fluir por la vida de una manera mucho más tranquila y con el cuerpo sano, porque sí, a través de todas estas técnicas ayudas a mantener la sangre mucho más limpia, los pulmones liberados, el corazón, la mente y en general todo tu sistema. Muy bien, muy claro todo. Ha sido Marlene Quesada, instructora de Kundalini Yoga, cuyo seudónimo espiritual es Mantra Har Simran Kaur. A ella la contactan a través de las redes de Global Holistic Training. Atención, porque esta técnica te da resultados inmediatos. Por lo que hemos escuchado, pues aminora esa sensación, esos síntomas de depresión, ansiedad, angustia, de manera inmediata. Así que ahí tienen una herramienta para ustedes. Espero que les haya servido a todos esta información. Muchas gracias, Marlene, por tu información, por tu aporte. Esperamos tenerte nuevamente en el programa en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Satnam. Encantada. Gracias. Gracias. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que la participación de nuestros expertos invitados les haya sido todos de gran utilidad. Recuerden que presentaremos la segunda parte final del primer bloque, cuyo tema es cómo enrumbar el país hacia una reactivación económica. No se lo pueden perder. Agradecemos también a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Les invitamos a ver su programación. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Yo soy Karel Velázquez y muchas gracias.